Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a las llaves del cambio. Inshallah, hoy vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista es bastante importante. Y es importante porque es esencial entender que a veces tenemos una visión de la religiosidad desde el punto de vista islámico que no llega a la profundidad de la visión profética del mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y voy a utilizar el ejemplo del siyam, del ayuno, para evidenciar esta realidad a la que me estoy refiriendo. En Surat al-Baqarah, en el segundo capítulo del Corán, cuando Allah subhanahu wa ta'ala establece la obligatoriedad del ayuno, dice una cosa muy interesante. En la ley que establece esta obligatoriedad dice Kutiba alaykumus siyam, os ha sido prescrito, hecho obligatorio, un deber, el siyam, el ayuno, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tal y como fue hecho obligatorio o una prescripción para las naciones y las comunidades que os han precedido. Y el final de esta aleya es muy importante. Dice, la'allakum tattaqun. Quizás así podáis llegar a un nivel de taqwa, a un estado de taqwa. La taqwa es una conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala que nos protege de caer en la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala y perdernos la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala con nosotros. Por lo tanto, ahí la ley da una justificación del ayuno, una justificación que indica un cambio. Indica que el ayuno viene para generar en nosotros un cambio que es el taqwa. Pasar de un estado de no taqwa a un estado de taqwa, un estado desprovisto de esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, a un estado que cobra esa conciencia y entra en una relación distinta con Allah subhanahu wa ta'ala después de experimentar este cambio profundo a nivel conceptual y a nivel luego espiritual y moral y ético. La'allakum tattaqun. Para mí, esas dos palabras son la llave del cambio ligada al ayuno. El ayuno viene para generar el cambio. ¿Y por qué he sacado esta ley? Para empezar, porque es una ley íntimamente relacionada con el mes de Ramadán, íntimamente relacionada con el precepto más destacado de Ramadán, que es el ayuno de Ramadán. Y he citado esta ley porque nos indica que el ayuno de Ramadán, aunque sea un precepto islámico y un ritual obligatorio para las personas que pueden llevarlo a cabo, al mismo tiempo es un pilar del Islam, uno de los 5 pilares del Islam, y aún así no es una finalidad en sí, sino que es un medio que lleva a la finalidad suprema, que es el taqwa, que está ligada a Allah subhanahu wa ta'ala. El taqwa es nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. El muttaqun son las personas que han llegado a un estado de taqwa, es decir, una relación distinta con Allah subhanahu wa ta'ala en el sentido de una relación de conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el problema que tenemos es que muchas veces reducimos el Islam a sus medios y nos olvidamos de sus finalidades. Reducimos el Islam a sus mecanismos y nos olvidamos de sus propósitos más trascendentales, más profundos. Y eso, desde mi punto de vista, hace que el Islam pierda parte de su inteligencia, ¿no? El Islam inteligentemente busca un cambio trascendental en el ser humano, en el individuo y a través del individuo en la comunidad y en la sociedad y en la humanidad, porque la humanidad es la suma de cada individuo.
¿no? El cambio colectivo no es posible si no se produce un cambio individual. Y el cambio global no es posible sin un cambio local, ¿no? El cambio empieza a nivel local y empieza en lo más local posible, que es el yo. Bien, es una religiosidad que a veces pierde de vista los objetivos, los propósitos, las finalidades. Y yo me atrevo a decir que al perder de vista los objetivos y centrarnos solo en los medios, estamos reduciendo el Islam a una sola dimensión, mientras que el Islam tiene 3 dimensiones distintas. Todos conocemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el cual viene Jibril, que es el arcángel Gabriel, tomando la forma humana, se acerca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y empieza a preguntar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de 3 dimensiones. Y las culmina con una cuarta. Las 3 dimensiones del Islam como din, como forma de vida y forma de ver el mundo, son el Islam, el Imán y el Ihsan. Y luego pasa a preguntarle acerca de una dimensión temporal que tiene que ver con el tiempo, que es las señales de la hora, es decir, el fin del mundo y del proyecto humano, por así decirlo. Entonces, lo que a mí me importa más en este contexto son las 3 dimensiones del Islam y del Imán y del Ihsan. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le iba dando las respuestas a cada pregunta. Háblame del Islam, y le decía los 5 pilares del Islam, que son el shahada o shahadatain, ¿no? La confirmación de esa fitra, la confirmación de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y de que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a profetas, siendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el culmen o el último de los profetas y mensajeros, el sello de la profecía y del mensaje divino. Y luego pasa a hablar de salat, que es la oración, y es la sila, la relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y habla de zakat, ese acto de solidaridad social con los más desprovistos y los más débiles y las personas, digamos, pobres y que muchas veces no se tienen en cuenta. Y pasa a hablar de siyam, que es el ayuno de Ramadán, es la adoración más importante de este mes, por la que destaca este mes. Y luego pasa a hablar de el Hajj, que es ese peregrinaje a la Meca, ese viaje geográfico, pero también espiritual. Es un viaje exterior, pero también es un viaje a lo más profundo del corazón, un viaje interno. Entonces, los 5 pilares del Islam son medios. Cada pilar, si seguimos sus aleyas y los hadices que hablan de estos pilares del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en el Corán, vemos que son medios que deberían llevar a finalidades mucho más supremas, que son el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y la cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala. Si el medio no surte efecto, si el remedio no te cura y si no te acerca este mecanismo, no te acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, algo está fallando. Para empezar, en tu concepción de lo que estás haciendo, no sabes exactamente lo que estás haciendo. Y esta es la finalidad del espacio de hoy, que nosotros, todos nosotros, nos preguntemos por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? ¿Por qué? El Islam no solo busca el qué, sino el por qué. El qué es el ayuno, el qué es el salat, es la oración. Todos sabemos cómo se hace y cuándo se hace, pero el por qué es donde radica el salto cualitativo de nuestras acciones, saber el porqué, el propósito, la finalidad al fin y al cabo. Entonces, esta es la primera dimensión, una dimensión, por así decirlo, horizontal, que es la dimensión del Islam, ¿no? El eje X, llamémoslo eje X. Luego llega un eje Y, ¿no? Una dimensión que le da altura al
al Islam, que es el Imán, que es tu relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y son 6 pilares. Creer en Allah subhanahu wa ta'ala, porque de nada sirve practicar si ni siquiera crees en lo que haces y para quién lo haces. Creer en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día del juicio final, que todos debemos rendir cuentas por nuestras acciones, por lo que decimos y lo que hacemos, y por la predestinación y tanto lo bueno como lo malo que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en nuestro camino, y que ello nos lleve a una gratitud y un estado de confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el eje vertical y esa dimensión que hemos llamado eje Y, hablando en unos términos casi matemáticos, ¿no? Y luego llega un eje Z, por así decirlo, ¿no? Que es el eje del ihsan, que le da holgura a todo esto que hemos dicho, esos 11 pilares, los 5 del Islam y los 6 del Imán, y llega el ihsan para darle una visión profunda a todo lo que decimos y todo lo que hacemos y todo lo que creemos. Que es cuando le dice, háblame del ihsan, y le dice, el ihsan es que adores a Allah como si le estuvieses viendo, porque si tú no lo ves, Él a ti sí. Y esto es muy interesante porque estamos en presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Constantemente estamos en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Actuemos como tal, actuemos como que estamos ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala sí que es consciente de todo lo que hacemos y todo lo que decimos y todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, etc. Por lo tanto, la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala es la que describe el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciendo, actúa como si estuvieses viendo a Allah, porque si tú no lo ves, Él a ti sí. Hemos reducido todo ello a actos físicos que muchas veces no tienen muy claro el porqué, la finalidad del propósito. Y esto se puede ver en encuestas incluso. Si hacemos una encuesta popular ahora mismo a muchos jóvenes incluso que practican o intentan, lo mejor de sus capacidades, practicar el Islam, puede que sepan practicarlo bien o regular o mal, pero donde más fallan es en el porqué, en la finalidad. Y esto es lo que marca la diferencia en nuestra calidad de religiosidad. La religiosidad cobra una nueva dimensión y un salto cualitativo en cuanto a conciencia de la finalidad de lo que estamos haciendo. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Todo nos conduce al camino de la taqwa. Todo nos dirige a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo nos enseña que somos salikun, que estamos en un camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Lo queramos o no, seamos conscientes o no, estamos en ese camino. Un camino que empieza antes del nacimiento, ya estábamos en la hadra, en la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, en forma espiritual, y que no termina con la muerte, sino que la muerte es un punto de inflexión y un punto de transformación para seguir nuestro camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que ser conscientes de estas realidades para conocernos a nosotros mismos y saber dónde estamos y quiénes somos para empezar. Y de estas preguntas, inshallah, hablaremos y vamos a responder a estas grandes preguntas que todos nosotros deberíamos plantearnos, las grandes preguntas existenciales que ningún musulmán y ningún creyente, en términos generales, debería tener ausentes de su mente, ¿no? Y para terminar rápidamente, esta visión que ha digamos, reducido, una visión reduccionista del Islam, nos ha llevado a una visión también reduccionista del concepto de adoración, el ibadah, ¿no? También hemos caído en esos callejones sin salida, en los cuales han caído otras
tradiciones religiosas que han reducido la ibada al marco del templo, al marco de la iglesia o de la sinagoga o del templo budista o del templo hinduista o cualquier religión, ¿no? Esa ritualización de la experiencia de la religiosidad. El Islam abre el ámbito para la religiosidad y para la ibada, la adoración. Para empezar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hablar de las cualidades exclusivas que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a él y no a otros profetas, exclusivas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una de ellas dice que ju'ilat li al-ardu masjida, que toda la tierra, el planeta, se me ha hecho un templo. Masjid significa el lugar de sujud, el lugar donde llevas a cabo la postración ante Allah subhanahu wa ta'ala. El planeta tiene que ser tratado como tal, con todas las consecuencias medioambientales, todas las consecuencias de respeto al planeta que ello conlleva. Ju'ilat lil ardu masjida. Toda la tierra es un masjid, es una, entre comillas, una mezquita para mí. Y también Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos indica que la finalidad primordial de nuestra existencia es la ibada. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado al jinn, esos seres no visibles, ocultos. Es una dimensión que se escapa a nuestra percepción. Y nuestra dimensión humana, estas dimensiones no han sido creadas por Allah subhanahu wa ta'ala y esos seres no existen salvo con una finalidad y salvo por un propósito que es la ibada, para que me adoren, dice Allah subhanahu wa ta'ala, para la adoración. Bien, cuando traducimos los términos, esa traducción en sí es, lo siento esta expresión, es una perdición, una traducción que nos lleva a perder, en cierto sentido, el rumbo del término original en su lengua árabe y en su contexto coránico. La traducción de adoración reduce en sí la visión coránica. Y esto se ve porque Abdullah ibn Abbas, el gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando habló de esta ley, dijo: liya'budun, para que me adoren en esta ley, significa liya'rifun, para que me conozcan. Entonces, tenemos que cambiar nuestra visión de la adoración, de la ibada. La adoración se inicia con el conocimiento. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, el conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de la finalidad de nuestra existencia. Y ese conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala y de nosotros mismos como obra de Allah subhanahu wa ta'ala y como milagro andante que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado, el ser humano es un milagro en sí. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, y en vosotros mismos hay señales y signos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso no veis? Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Una pregunta retórica, un istifham ahí, stinkeri. ¿Acaso no veis? Pregunta retórica. Fijaos en vosotros mismos. Sois un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala. Sois un indicio andante de la existencia del Creador. Entonces, un conocimiento de Allah nos lleva al amor de Allah. Es imposible conocer a tu Creador y no amarle. Un conocimiento de ti mismo conlleva un amor y un respeto hacia ti mismo como ser dignificado que Allah subhanahu wa ta'ala ha provisto de esa dignidad intrínseca, inalienable, esa karama. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Hemos dignificado a todo ser humano, dice el Corán. Entonces el conocimiento nos lleva al amor. El amor del mundo, el amor de la naturaleza, el amor de la obra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese amor, basado en el conocimiento y en la reflexión y en la observación, nos debe llevar a un afán de obediencia y de complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y de cumplir lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos manda para que nuestras vidas se ajusten a lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros, porque solo Él nos conoce mejor que nosotros mismos y solo Él
puede establecer los caminos por los que debemos andar y los caminos a los que nos llevan a la felicidad. Ese es el cambio que tenemos que tener, un cambio básico, esencial, como decía al principio, es el cambio de nuestra percepción de la religiosidad y de la adoración. Inshallah, seguimos hablando de estos conceptos en los próximos programas. Gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Inshallah, en los próximos episodios seguiremos hablando de cuestiones que tienen que ver con Ramadán y con el cambio en las llaves del cambio. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.